Bien, buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta, la cual será una nueva masterclass de nuestra Escuela de Negocios. Hoy, básicamente, como hemos hablado muchas veces, hemos movido toda nuestra actividad al mundo virtual, así que esto que en algún momento se había llamado miércoles de descubrimiento y que lo hacíamos en nuestra sede de Rasuris, lo vamos a estar haciendo hoy virtual, lo cual nos permite llegar a mucha más gente, así que, por un lado, igual contentos con el nuevo formato. Hoy vamos a tener una masterclass muy interesante con Eduardo Barros. Eduardo se va a presentar más adelante, pero Eduardo es nuestro head de nuestra área de personas, de comportamiento organizacional, en realidad, en la Escuela de Negocios. Y la verdad que con un tema que nos pareció muy interesante, que tiene que ver con las conversaciones, ¿no? Con el feedback en un contexto virtual. La verdad que esto es un tema que para nosotros como escuela es muy importante. Tenemos nuestro diplomado en liderazgo y coaching, dirigido por Luz Eugenia Mundaca, que aborda estos temas. Tenemos expertos como Eduardo que son capaces de abordar este tema. En nuestros MBA tenemos el coaching como un ancla importante del desarrollo de las competencias de liderazgo de nuestros alumnos. Así que yo voy a estar muy atento a lo que pase, viendo la presentación de Eduardo. La idea, como siempre, 45 minutos, más o menos, de presentación de Eduardo. Y luego les vamos a pedir, sí, yo en este caso me va a tocar moderar a mí un poquito después de la presentación, así que sí vamos a deshabilitar el chat. Por lo tanto, le vamos a pedir, para ordenar un poquito más la discusión, que sus preguntas nos las puedan hacer a través del botón de preguntas y respuestas, así después podemos tener una conversación entretenida con Eduardo. No le quito más tiempo, ya he quitado mucho tiempo. Eduardo, todo suyo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ahora sí, había empezado a hablar sin el micrófono, cosa que les puede haber pasado a ustedes en el último tiempo en más de alguna oportunidad. Muy bien, gracias por venir a esta clase, a esta webinar, clase a distancia, como ustedes la quieran llamar. El foco va a ser en dos temas que realmente son complementarios. Uno es las reuniones efectivas en contexto virtual, y el otro tema tiene que ver directamente con feedback en este contexto. Vamos a utilizar mayor tiempo en el tema de reuniones. Sabemos que feedback es absolutamente clave, pero hemos podido observar en los últimos 2 meses, probablemente la mayor parte de ustedes ha estado trabajando de un momento a otro. Su trabajo se convirtió en una serie de reuniones, una tras otra, todas en formato videoconferencia. Les doy como antecedente que las videoconferencias eran relativamente odiadas por la mayor parte de los seres humanos antes de que llegáramos a este contexto, y de un momento a otro todos estamos envueltos en trabajar a través de este formato. Por lo tanto, obviamente, hay algo de aprendizaje de este formato, pero además afortunadamente, tenemos múltiples investigaciones que mostraban desde antes cómo se hace esto de manera más efectiva. El segundo tema tiene que ver con una necesidad cotidiana, que es en el ámbito laboral, que es la entrega de feedback, y que obviamente, podemos suponer, se volvió un poquito más difícil en este contexto. Sobre eso vamos a estar hablando. Entonces, voy a jugar un poco, sabiendo que este contexto es menos interactivo, no nos pueden hacer preguntas mientras dura la presentación. Vamos a jugar un poco con mostrarles la presentación y con volver al, comillas, cara a cara. Sabemos que este es un cara a cara que es distinto del cara a cara real, pero es el que tenemos hoy día. Muy bien, voy a compartirles la pantalla. Así que ustedes saben que esto funciona la mayor parte del tiempo. Hay oportunidades en que por alguna razón u otra esto no funciona tan bien. Se supone que está funcionando, pero aún no lo pueden ver en pantalla completa. Voy a pasar a la modalidad de pantalla completa y ahora sí la deberían estar viendo. Perfecto.
confío a través de Horacio, recibo información y puedo ver el chat a través de él de si algo no están viendo ustedes porque no los estoy escuchando en este minuto. Muy bien. Antecedentes míos, básicamente he trabajado en el ámbito de la psicología organizacional toda mi carrera. Estudié en Estados Unidos, eso tiene un sesgo hacia cierto tipo de investigación que probablemente muchos de ustedes lo tienen muy claro. En el ámbito de investigación en comportamiento organizacional y gestión de personas, la investigación viene del mundo anglosajón con un porcentaje altísimo. Tenemos poca investigación latinoamericana, es obviamente una oportunidad que uno podría tomar. Siempre invitamos a las organizaciones latinoamericanas a sumarse a participar en investigaciones, pero el dato positivo es que sabemos que la mayor parte de la investigación se tiende a replicar, a menos de que sean temas netamente culturales. La mayor parte de los fenómenos se replican. Bien, vamos entonces directamente a la temática. Vamos a partir por las reuniones virtuales. ¿Dónde está el origen del interés, tal como señala la slide que tenemos acá? El origen del interés y los feos números. El origen del interés está en que desde antes que comenzáramos a tener casi todas reuniones a distancia, lo que sabíamos es que nos va más o menos mal en las reuniones. Y estoy hablando de las reuniones en el formato más tradicional, en el formato de nuestra vida pre-pandemia. En ese formato, las reuniones tenían ya problemas. Y el interés hoy día es que efectivamente tenemos una cantidad de reuniones en este formato como nunca habríamos imaginado. Personalmente nunca imaginé que iba a tener una agenda laboral ya por casi 2 meses y medio en que casi exclusivamente estamos teniendo reuniones virtuales. Bien. En esa mirada, ¿de qué nos vamos a tomar? Nos vamos a tomar de investigación generada por diversos autores, pero principalmente tuvimos la suerte hace algunos años de conocer a Steven Rogelberg, que es la persona más famosa en el tema de investigación sobre reuniones virtuales. Y hace unos pocos años me tocó escribir un capítulo de libro junto a otros profesores de universidades chilenas, en que hablamos sobre la historia de la psicología laboral, y nos tocó hacerlo para un libro de Steven Rogelberg, y Steven Rogelberg casualmente es la persona con mayor cantidad de investigaciones sobre reuniones efectivas. Le consulté hace algunas semanas a Steven si podíamos tomar su investigación y citarla profusamente, y lo que voy a hacer hoy día es recurrir a la investigación de este experto internacional, Steven Rogelberg, y utilizarla junto con la experiencia práctica de lo que ha sido para millones de personas tener reuniones virtuales todos los días y varias durante el día. Bien, en ese contexto les voy a partir mostrando algunos números y luego les voy a contar cuáles son las recomendaciones que vienen desde la investigación para, si ustedes lo quieren de alguna forma, sufrir un poco menos con las reuniones que estamos teniendo todos los días, casi solo en formato virtual. Muy bien. Datos que tenemos sobre este tema. 55 millones de reuniones al día, datos pre-pandemia, en Estados Unidos. Multipliquen por el número que quieran y estamos hablando de cientos de millones de reuniones en el mundo ocurriendo en formato de videoconferencia. Hartas personas pensaron, si hubieran tenido alguna platita guardada por ahí, haber puesto unas cuantas acciones en Zoom. No sé cuántos de ustedes utilizan Zoom. Hoy estamos utilizando Zoom. Y a ver, nadie se habría imaginado el nivel de uso que tenía Zoom y el que pasó a tener en unas pocas semanas. Bien. No hay ninguna duda de que el fenómeno ocurre y generar mejoras generaría un potencial efecto enorme. Sabemos que hay cosas que están funcionando mal. Datos en concreto, 23 horas pre-pandemia destinadas a reuniones. Hoy día probablemente este número es mucho mayor. Y en el pasado, pre-pandemia, teníamos a los ejecutivos teniendo al menos el 50% de su tiempo ocupados en reuniones. Olvídense de los ejecutivos. Cualquier persona que ustedes conocen hoy día pasa cuando muy menos la mitad del tiempo en reuniones a distancia, estoy acá asumiendo un sesgo, que es las personas que podemos trabajar a distancia. Obviamente todos tenemos clarísimo el esfuerzo gigantesco que nos permite a cada uno de nosotros seguir funcionando gracias a muchas personas que están haciendo el trabajo presencial. Esto obviamente, el sesgo que tiene es que no voy a estar hablando del trabajo presencial, pero hago acá un reconocimiento a todas las personas que están haciendo trabajo presencial. Imagínense el tremendo y gigante reconocimiento que requieren las personas en el ámbito de la salud. Dicho eso, volvemos al formato de los que podemos trabajar virtualmente y que utilizamos reuniones todo el tiempo. Más datos.
tenemos un sesgo que la investigación pre-pandemia mostraba que era enorme. Si ustedes les preguntan a las personas, este es un estudio de 1.300 ejecutivos, y les preguntaron si consideraba que las reuniones eran efectivas, el 79% manifestó que las reuniones eran efectivas cuando son sus reuniones. Imagínense acá la tremenda mirada sesgada que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que tan sesgada? Cuando miramos y se les pregunta a las personas qué pasa con las reuniones que son conducidas por otros, solamente marcan que 56% de las reuniones que son conducidas por otros les parecen efectivas. Un pequeño sesgo y una tremenda diferencia en ese ámbito. Bien, sabemos que hay sesgos en el ser humano, los seres humanos, para ver distintos fenómenos son gigantescos. La mayor parte de los sesgos, para todos los que hayan estudiado psicología o que enseñan conductas aplicadas al trabajo, sabemos que hay múltiples sesgos. Entre algunos de estos sesgos nos encontramos más simpáticos, más bonitos, más buena onda, más colaboradores que el resto de los seres humanos. En casi todas las variables nos consideramos que somos mejores. Ese es un sesgo sano psicológicamente, pero obviamente en muchas oportunidades distorsiona la realidad. Si yo hago mal las reuniones y creo que las hago bien, voy a continuar por mucho tiempo conduciendo reuniones de la forma en que creo que es correcta, cuando probablemente, sencillamente, no lo es. Bien, continuamos viendo más datos respecto a las reuniones, y acá voy a sacarlos de la presentación por un segundo, porque les quiero hacer una pequeña encuesta. Voy a dejar de compartirles la información. Les voy a pedir pensar en lo siguiente. Se va a abrir una votación en este minuto y la pregunta es la siguiente. Así que pongan atención, busquen dentro de la función preguntas y respuestas. Esto no va vía el chat, sino que va en la alternativa de votación. Debieran estar viendo en su pantalla. Y en caso de que esto no se vea, voy a recibir un mensaje de Horacio diciéndome la votación no resultó. ¿Bien? Entonces la pregunta es la siguiente. De sus últimas 8 reuniones, ¿en cuántas de ellas estuviste en algún momento de la reunión pensando en otra cosa? 1 minuto, 2 minutos, lo que sea que sea. La voy a poner de inmediato la pregunta. Entonces va la pregunta para que la puedan iniciar. Es de las últimas 8 reuniones, ¿en cuántas de ellas en algún minuto de la reunión pensaste en otras cosas? Puede haber sido 1 minuto, puede haber sido 20 minutos, puede haber sido la reunión completa. Entonces, desde 0 a 8 reuniones se está iniciando la votación, la debieran ver en este instante. Veo que están completando muy bien sus respuestas, perfecto. Y deberíamos estar cercanos a terminar. Veo que todos están contestando, todavía faltan algunas personas, démosle 10 segundos más de respuesta, ya creo que estamos completos y veo todavía algunas personas respondiendo. Bien, vamos a finalizar. Si alguien estaba en este minuto pensando exactamente en otra cosa, tiene que responder ahora. Bien, vamos a finalizar la votación y vamos a tener ahora, les voy a compartir los resultados. Bien. Voy a pasar a mostrarles los resultados. Los deberían estar viendo, pero en caso de que no los vean. Y necesito ahí una preguntas y respuestas. Déjenme ver. Horacio, pregunta directa para ti. Se están viendo, tengo la duda si se están viendo en este minuto, pero les voy a mostrar mi pantalla. Va a ser más fácil. Así no tengo ninguna duda. Yo creo que ustedes están viendo el resultado Perfecto, en este instante. no, Pero para salir de toda duda, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Se ve perfecto. Bien. Tenemos acá las respuestas. Tenemos clara un 4% en torno a una reunión con distracción, 2 reuniones con distracciones. Tenemos un 36% en las 8 reuniones, 12% 7, 14%, gran mayoría centrada. Tenemos como una distribución binominal. Tenemos centrado en el 4 y centrado en el 8, en fin, pero esto nos daría un promedio de 6 más o menos. No estoy haciendo el cálculo exacto mientras hacemos la presentación. Voy a sacar los datos. Les voy a mostrar el dato que viene de la investigación. Y vuelvo a compartirles la presentación ahora mismo. Más o menos apuntamos a 6 reuniones, digamos que estamos en un porcentaje bien relevante, bien grande,
el dato internacional de investigación es 90% de las reuniones con alguna parte pensando y soñando despiertos. ¿Qué podemos concluir de esto? Primero, un mínimo sesgo. Hay varios de ustedes que efectivamente estuvieron muy cercanos del dato de los estudios y varios de ustedes subestimaron. El dato es que estamos en demasiadas partes de las reuniones en otra cosa. Soñando despierto es lo que planteaba la investigación original, no se los planteé de esa manera, pero el dato está clarísimo. En muchísimas reuniones estamos fuera de la reunión. ¿Qué sabemos también respecto del tipo de reunión y cómo son evaluadas? Por lejos, pre-pandemia, el tipo de reunión más odiada por las personas era la reunión virtual. Perdón, vamos a sacar la votación 1 porque ya no la queremos. Entonces, en la reunión virtual pasan muchas cosas que son distintas de la reunión presencial. Varios de ustedes están sacando un máster y un doctorado en reuniones virtuales. ¿Cuáles son los problemas? Sabiendo que ya era un tipo de reunión que la mayor parte de los seres humanos no le agradaba tanto. Principal problema, y este problema les garantizo es el problema número 1 en sus reuniones hoy día. Es verdad que podemos estar distraídos un tiempo, pero más allá de que en forma espontánea mi cerebro, mi atención se vaya a otro lado, eso va a pasar siempre. ¿Cuál es el problema? Ya más conscientemente, tenemos un dato de un estudio de Harvard que indica lo siguiente: 65% de las personas utilizan el tiempo de reuniones pensada en forma intencional haciendo otras cosas. ¿Qué mensaje nos daban las reuniones virtuales del pasado? Es siempre posible en una reunión virtual estar haciendo alguna otra cosa. Ustedes pueden estar mirando la pantalla, y me refiero a reuniones donde estoy en contacto con las personas y que puedo ver su imagen. En este minuto yo no estoy viendo las caras de ustedes. Pero cuando puedo ver la imagen, ustedes me pueden ver tal como estoy en este minuto, y yo puedo estar trabajando en otra cosa, de hecho, en la pantalla, en el computador, perfectamente. Puedo tener y mirar de reojo, sí que tengo en este caso una segunda pantalla, por eso cuando les he querido indicar algo, como ahora que les estoy mostrando con el mouse, el 65%, en ese minuto miro hacia allá, pero lo hago explícito. Si tengo una reunión con 20 personas, puedo tener 17 personas haciendo otra tarea el 90% o el 95% de la reunión. Evidentemente, ese es un problema que ocurre en una tasa mucho menor en las reuniones presenciales. Ojo, que en reuniones presenciales también se puede hacer esto, pero es mucho más evidente que hay un fenómeno que ocurre en la interacción real que no ocurre en la virtual. Es el fenómeno de hacer contacto visual cara a cara. Hoy día, para yo hacer contacto, para que ustedes me vean en una comunicación más directa, tengo que estar mirando a la cámara. Si tengo sus caras en la pantalla, no puedo mirar a sus caras. Cuando miro a sus caras, miro hacia abajo y ahí evidentemente no hago contacto directo a los ojos. Y ese contacto directo a los ojos en investigaciones genera una activación fisiológica. Esa activación fisiológica en la reunión cara a cara hace que sea más improbable que yo esté, mientras estoy mirando, no mirando, sino que en realidad estoy mirando el informe que tengo que entregar. Ese fenómeno es la principal invitación que les vamos a hacer en qué problema solucionar. Bien, continuamos todavía con el diagnóstico. Hay una larga historia de diagnósticos de qué pasa en las reuniones, se las voy a hacer muy breve. Primero, las reuniones tienden a funcionar con resultados menos satisfactorios. Algunos de los resultados menos satisfactorios. El primero, que aparece con el número 1 acá en su pantalla, el síndrome de recuperación de la reunión. Cuando la reunión no sale óptima, le ocurre a los seres humanos que tiene un efecto colateral. El efecto colateral es que me quedo pensando en la reunión y me quedo rumiando, diciendo esto podría haber sido mejor, en realidad no logramos, y me quedo con un efecto emocional que es de arrastre. Ese arrastre eventualmente perjudica mi desempeño post-reunión. Ahora, ustedes van a decir hoy día, post-reunión lo que tengo es otra reunión virtual, otra videoconferencia. Es verdad. Por lo tanto, el efecto de arrastre, yo supondría, especularía, sobre esto no hay investigación, la investigación de pandemia se está generando hoy día. Yo supondría que el efecto de arrastre en este minuto se le va a pasar a la siguiente reunión. Por lo tanto, una reunión mala me genera un efecto sobre otra. ¿Qué más sabemos de las reuniones en el pasado? La agenda irrelevante y agenda que se repite. ¿Qué mejor demostración de una agenda que no funciona? Cuando los ítems de la agenda vuelven a aparecer en las siguientes reuniones. Y tercero, esto lo estamos viendo en las reuniones virtuales todos los días. La duración de una reunión perjudica a la siguiente reunión. Y duración excesiva.
Voy a volver sobre ese tema cuando les dé las recomendaciones de qué hacer en reuniones virtuales. Problemas específicos de las reuniones virtuales. Obviamente la comunicación es más compleja. Desapareció un porcentaje relevante de la comunicación humana. Hay distintos estudios que discuten porcentajes variables, pero todos son enormes. La comunicación humana tiene un componente explícito, lo que nos decimos, el contenido, y tiene el componente no verbal. En el día a día, en contexto pre-pandemia, en contexto presencial, tomamos atención y le prestamos muchísima atención a lo no verbal. Lo no verbal perdió lugar. Segundo componente, obviamente, en el segundo punto, lo que aparece acá es un desafío tecnológico. Todos tenemos claro, y puede ser, espero no haya ocurrido en esta presentación, que mi voz salga desfasada o la imagen desfasada de la voz. Todo eso nos genera interferencia. Más temprano hoy día, en una reunión con alguien con quien trabajo, lo que pasó es que su imagen se congelaba. Obviamente, lo verbal, aún más desafiado por lo tecnológico, ¿para qué decir la pérdida de miembros de la reunión durante la reunión porque se les cayó internet? Eso evidentemente genera un efecto negativo sobre las reuniones que en lo presencial no ocurría. Esto no significa que en lo presencial de repente no perdiéramos a alguien durante la reunión por el WhatsApp, también ocurría. El desafío tecnológico estaba, pero hoy día es nuestro medio básico. Si la persona con la que estoy se congeló, la reunión se fue a buena parte. Bien, social loafing, ¿a qué se refiere esto? Sabemos que cuando tengo un contexto grupal en el que tengo posibilidad de no ser identificado, tengo mucha mayor probabilidad de decir, si acá somos 10, la responsabilidad se divide por 10, por lo tanto, si yo hago un poquito de tarea por el lado, importa poco, porque somos tantos, somos 10. Esto no es que los seres humanos lo busquemos, es un efecto automático. En la medida que yo paso de una tarea donde se me puede responsabilizar, tengo accountability, como nos gusta decir muchas veces en Chile, en la medida que baja mi responsabilidad o accountability, automáticamente yo siento que puedo contribuir menos porque hay un grupo que está contribuyendo. Bien, voy más adelante. Tipos de reuniones que recomiendo, no por originalidad mía, sino que es la gente que estudia las reuniones y que es experto en este tema, y yo me sumo desde la experiencia aplicada ahora. Primero, teníamos en el pasado reuniones de pasillo, nos encontrábamos con los colegas y coordinábamos cosas. Hay que buscar reuniones que sean como la reunión de pasillo. ¿A qué me refiero con esto? No hagan todas sus reuniones de 1 hora. Si hay reuniones que tienen que ser de 10 minutos, pero es mejor verse las caras, genial, de 10 minutos. La reunión de pasillo sí puede ser reemplazada por la reunión breve, cuando me coordino muchas veces con alguien, por la coordinación por teléfono tradicional por unos pocos minutos. Pero no prefieran teléfono con las personas de su equipo que no ven con frecuencia. La persona que ven una vez cada 15 días, invítela a reunión breve, pero que se puedan ver, porque realmente genera otra conexión. Segundo, recomendamos también las reuniones de reconexión. La principal pérdida es la pérdida en el ámbito laboral de lo social. ¿A qué invita una reunión por videoconferencia? Objetivo, meta, foco en resultado, foco en la tarea. El foco en la tarea es para lo que fueron diseñados los software de conexión de videoconferencia. ¿Cuál es la invitación acá? Definan y creen reuniones exclusivamente para reconexión, fundamental, donde no vamos a hablar de la tarea, vamos a hablar de lo que se hablaba en el almuerzo, que era la última serie que vimos, la recomendación en mi caso sería de ver el último baile de Michael Jordan, extraordinario para los que nos gusta el deporte, los fanáticos del tema, y mantener la reunión tradicional, y en un minuto empiezo con las recomendaciones específicas para la reunión que yo voy a llamar hoy día, la reunión tradicional de videoconferencia en el contexto de hoy día. ¿Okay? Pero, si tenía reuniones de pasillo, las perdimos. Teníamos reuniones de reconexión que no eran reuniones. ¿Qué era? Era el almuerzo, era el coffee break, era me cansé y me paré y fui a trabajar. Hoy día las personas están reclamando el cansancio extremo porque no salen del formato en que están. Parte una reunión, sigue la siguiente reunión, sigo conectado y se está hablando, de hecho, del agotamiento cognitivo por videoconferencia. Y no hay agotamiento cognitivo sin agotamiento físico y psicológico. Por lo tanto, clave mantener las reuniones de pasillo, pero breves y eventualmente, si ustedes quieren, ultra breve. 5 minutos, coordinación básica de pasillo, fuera y desconexión. Y claramente tenemos que trabajar más en las reuniones tradicionales y tenemos que agregar, si no las tenemos,
las reuniones que son exclusivamente reconexión, saber cómo está el otro, porque eso lo perdimos. De un minuto a otro, la conversación agradable, post-almuerzo de 5 o 10 minutos o media hora, la que sea, la perdimos. Bien, la reunión tradicional es a la que me voy a referir ahora con mucho más detalle y les voy a dejar de presentar por un minuto, porque esto dejo de presentar por un minuto y vuelvo a que me puedan ver en un tamaño un poco más grande y voy a enfatizar algunos puntos bien relevantes, porque también sé, haciendo clases en esta modalidad, que mucho rato de la PPT es más agotador, entonces vamos a hacer un poquito de juego de PPT, no PPT, ¿bien? Ok, ¿cuál es el mensaje acá? ¿Cómo construimos ahora las reuniones que son en el formato tradicional, si ustedes quieren? Tradicional hoy a distancia. Voy a dar recomendaciones en 3 niveles. Nivel 1, preparación. Nivel 2, durante. Nivel 3, después. A nivel de preparación. Número 1, somos muy buenos en el ámbito laboral preparando, pero el común de las personas no prepara las reuniones. Y acá tomo investigación, esto no es mi impresión, hay datos de investigación mostrando esto. ¿Cuál es el énfasis acá? El énfasis es que quien dirige las reuniones tiene que hacer una preparación considerando varios puntos. Un punto clave es, tengo que asumir un rol en que realmente soy el guardián del tiempo de los demás. Si la reunión se desfocaliza, si se termina alargando, si no sabemos si logramos la agenda que teníamos planeada, esa responsabilidad está en quien convoca. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Sabemos que previamente a la situación actual, las personas ya estaban preparando poco sus reuniones. Por lo tanto, este es un problema no menor, es un problema que podemos enfrentar y que tenemos todos. La invitación acá es a diseñar. Diseñamos todo en la vida. ¿Por qué no diseñar las reuniones en las que estamos en contacto frecuentemente? Bien. Elemento clave de las reuniones. Me ha tocado estar en múltiples reuniones donde hay algunas en que esto es inevitable, pero hay una regla básica que tiene que ver con esta idea de que una frase que es un poquito conflictiva en algunas oportunidades es la frase que el tamaño importa. Y el tamaño sí importa. Si ustedes quieren y les complica la frase del tamaño importa, vamos a utilizar otra que es menos es más. La que prefieran, tamaño importa o menos es más, la que usted quiere tomar, aquí vamos a usar esa regla, pero aquí importa al revés que en otros ámbitos. El tamaño importa y menos es más, el menos es más representativo. Invite a la menor cantidad de personas posibles viable. Si hay personas que debieran estar enteradas del tema, le genera un perjuicio a la reunión tener un 40% de las personas en la reunión sin un rol claro, que están invitadas solamente para escuchar. Evite eso. Busque a la menor cantidad posible de personas. ¿Por qué? Queremos una reunión donde tengamos productividad. Hay menos productividad si tengo un 40, un 30% de las personas invitadas solo para escuchar. Elemento base, queremos que las personas se involucren. Si estoy en una reunión y no tengo claro mi rol, tengo un incentivo para estar en la luna, estar donde quiera que estar, en Marte, donde sea, o hacer otra cosa. Nada peor para el estado de ánimo en una reunión sentir que tener una sensación razonable de que las personas realmente están haciendo otra tarea. Entonces, diseño. Cantidad de personas es absolutamente fundamental, y si ustedes prefieren, voy a ir con la frase más neutra, menos es más, menos invitados, mejor. Genere alternativas para otros invitados. Minuta informativa, probablemente un buen porcentaje de las personas que usted no invitó se lo va a agradecer. Si algunos sienten que tienen que enterarse, tienen que opinar, busque otro mecanismo. Entonces, claramente hay que hacer una modificación de acuerdo a lo que indica la investigación en las agendas. Las agendas no están funcionando y no funcionaban en la reunión presencial. Hay un experimento hecho por Steven Rogelberg, el experto en reuniones que les contaba, que funciona muy bien y yo mismo lo he podido probar en algunas reuniones. La invitación es la siguiente. Cambien en su diseño la agenda, el listado de cosas que hay que tocar, por preguntas. ¿Por qué es clave esto? Si yo pongo como parte de la agenda una pregunta del tipo, entender por qué perdimos clientes, entender por qué la encuesta de satisfacción bajó en un 20% de satisfacción, es muy fácil que yo pueda agregar un estándar. ¿Qué estándar? ¿Me fue bien o me fue mal con la agenda? La agenda que decía conversación sobre resultado de percepción de los clientes, satisfacción de los clientes.
es difícil evaluar si me fue bien o mal. Si yo pongo la pregunta, ¿qué hacer para mejorar la satisfacción de los clientes? Tengo un estándar de respuesta. ¿Hicimos eso o no durante la reunión? Por lo tanto, la invitación de Rogelberg yo la recomiendo absolutamente. Reemplace su agenda por poner reuniones. Aumentar la productividad de nuestras reuniones virtuales. ¿Cómo aumentar la productividad de nuestras reuniones virtuales? Puede ser un punto de la agenda, agréguelo, inclúyalo. Claramente hay que establecer normas de funcionamiento. Una norma clave es que las reuniones virtuales requieren más estructura y usualmente requieren más estructura de parte de quien convoca. Explícitamente, póngase de acuerdo respecto de cómo van a conversar durante la reunión, de cómo se va a mantener la información. Y, por ejemplo, una cosa bien importante hacer es cómo vamos a decirle que no a la multitarea. Esto es un consenso. Convérselo como quiera con su equipo, pero tiene que estar explícito el saber que todos podemos hacer multitarea porque el formato tecnológicamente lo permite y probablemente es asignemos roles. ¿Cómo va a funcionar la reunión? ¿Cómo vamos a repartir la participación? ¿Vamos a usar la mano en alto? ¿Vamos a hacer una señal? Esto es absolutamente clave y en muchas probablemente voy a tener que usar menos democracia, pero con foco en mayor participación. Y eso requiere esta regla del menos es más. Con 25 participantes es imposible que participen los 25, a menos de que sea una clase de 4 horas como algunas de las que tenemos dentro de la universidad. Entonces, esencialmente, la preparación es establecer reglas, cómo vamos a hacer cuando la reunión se está pasando de tiempo, cómo nos vamos a dar la palabra y especialmente, cómo vamos a establecer un criterio de que nuestras reuniones están funcionando bien. Esto es bien llamativo, pero en el ámbito laboral planificamos todos, pero no planificamos las reuniones. Hay claramente que planificarlas muchísimo más de lo que estamos haciendo hoy día. Ahora vamos al durante. En el durante, ¿qué es clave? Absolutamente clave generar mayor sensación de presencia. Por eso en la preparación, mi énfasis tomado desde la investigación en reuniones. Mejor preparación ayuda, pero en particular saber qué rol voy a tener. ¿Voy como oyente a la reunión? Hoy día ir como oyente no va a contribuir demasiado. Tengo que ir con un claro rol. Segundo, tengo que incrementar la sensación de presencia. La sensación de presencia se incrementa. La mayor parte de ustedes hoy día están usando video, estando presente con video, porque quiero ver la reacción. El llamado acá es utilizar lo no verbal. Lo no verbal lo perdimos, pero si estoy en una reunión y estoy haciendo otra actividad y mi participación no verbal es más o menos esta, y estoy en la reunión, pero estoy en toda la reunión, tal como ustedes supongo me están viendo ahora, y estoy en la reunión así, eso no, en la vida real no pasa, porque en la vida real cuando me miran, yo miro de vuelta. Entonces, exijámonos, pidámonos mucha más participación no verbal. Obviamente acá tengo muy claro que el contexto está mucho más afectado. Hay varios de ustedes, sin duda, están con su familia, con niños chicos, los niños chicos pasan por detrás, los niños más chicos se meten en el teclado, en fin, todos estamos experimentando eso. Dicho eso, la invitación es a que la interacción sea un poquito más activa, y de esto depende muchísimo, tremendamente, del diseño. Hay una serie de otras recomendaciones que tienen que ver cómo manejar el tema de la pantalla, en la que no me voy a detener hoy día, pero claramente es distinto estar en un foco donde uno está más bien dentro de la cámara y está funcionando razonablemente bien y en contacto lo más cara a cara posible, que varios otros arreglos que me permiten, uno que yo les decía, el estar de lado. Hay varias instancias en las que esto no favorece, pero no les voy a dar ningún tip de cómo arreglarse y verse más bonito, más bonita. Eso importa. Importa el tema de la luz, que se pueda ver su cara. Me ha tocado estar con alumnos que tienen la luz justo detrás y no veo su cara y de repente me están hablando y no los veo. Obviamente todo eso perjudica. El mensaje es recuperar todo lo que se pueda de lo no verbal. Segundo grupo de recomendaciones durante. La más importante, quien lidera la reunión es el guardián del tiempo, es el que cuida el tiempo de todos nosotros. Por lo tanto, a diferencia de las reuniones presenciales donde es más espontánea la participación, probablemente aquí es clave que se facilite en forma activa la participación en la reunión. Muchas personas, por variables de personalidad o porque están con otras presiones, van a participar menos en las reuniones. Y el número no ayuda. De nuevo, la invitación es el número exacto, un rol mucho más claro
y una acción de quien lidera la reunión más activa en facilitar. A diferencia de este webinar donde yo les estoy bla, 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 hablando todo el rato, en el diseño debiéramos considerar cuándo voy a dar palabra, en qué temas necesito repartir los roles. Es mucho más importante en este contexto repartir los roles, porque si ocurre la desconexión, claramente las personas se van a desconectar con más facilidad. Bien, recomendaciones en el cierre. Usualmente en reuniones presenciales ya teníamos malos cierres de reunión, el cierre abrupto, acaso más abrupto. Me ha pasado a mí en particular, he sentido en muchas instancias que el cierre de la reunión no me deja cerrar. Es como que, ok, ya estamos, se nos acabó el tiempo, cierre abrupto. ¿Cuál es el problema del cierre abrupto? No me permite analizar cómo nos fue la reunión, no me permite entender si estuvimos bien, si la gente estuvo distraída, si logramos los objetivos o no. Recomendación base de la gente que hace investigación en reuniones, más importante aún en este contexto de teletrabajo forzado. Dejar un espacio para el cierre, dejar un espacio para entender cómo nos fue y poner un estándar. Nuevamente, en el ámbito laboral son múltiples los contextos en que evaluamos cómo nos fue. ¿Cuál es la realidad hoy día? No estamos evaluando cómo nos van las reuniones. ¿Por qué no evaluamos cómo nos van las reuniones? Evaluamos todo lo que hacemos y no evaluamos cuán bien lo hacemos en las reuniones. La invitación acá es entender y mirar cómo estamos haciendo las reuniones y nuevamente es un foco en entender cómo estamos haciendo nuestro proceso. Ahora, ustedes van a decir, hay reuniones y reuniones, acá hay reuniones que no habrían sido una reunión. Perfecto. Tal vez separemos, en decir, qué reuniones tienen que tener una estructura y un análisis y cuáles no. Y separemos en reunión de pasillo, en reunión de un contexto diferente, y perfectamente puedo tener reuniones en las que no haga el análisis, pero en algún minuto tengo que entender cómo estoy funcionando en las reuniones, y lo más básico, si mi reunión tenía una agenda, de nuevo, vuelvo a la invitación, si mi reunión tenía 4 preguntas importantes a responder, ¿cuán bien las respondimos? Si no las respondimos bien, ¿qué tenemos que hacer para en el futuro, en nuestras próximas reuniones, seguir haciéndolo mejor? El mensaje acá es el siguiente. Si tenemos todos 5 o 6 reuniones diarias y toda la semana, y hay millones de reuniones en el mundo, si mejoramos un 10%, haga a ojo la estimación del retorno de inversión y no cabe ninguna duda de que invertir un poco en el diseño de nuestras reuniones va a tener un efecto. Cuando muy menos, vamos a disminuir los efectos negativos, esta sensación de que me paso de reunión en reunión y no estamos avanzando. Tal vez una norma que se puede establecer es, por ejemplo, no poner nunca reuniones contiguas y tener tiempo de analizar. Otra recomendación, no hubo tiempo de realmente entender cómo nos fue la reunión, haga una reunión breve de análisis de la reunión. 8 o 10 minutos con el equipo que participó y veamos cómo nos fue y veamos cómo lo podemos cambiar. Lo que sí es una absoluta recomendación, ya veníamos mal en reuniones presenciales, no sigamos mal en las reuniones virtuales porque el espacio de mejora es significativo. Muy bien, cierro con esto y les voy a compartir nuevamente presentación PowerPoint, enfatizando el cambio de tema, antes sí, sin dejar de, voy a volver a la presentación, a compartirles mi segunda pantalla, y ahora van a estar viendo, no todavía en formato presentación, pero debiera ocurrir ahora en formato presentación. Una recomendación, hablé hace algunas semanas, les decía, con este experto mundial, el experto más grande que yo conozca al menos en reuniones efectivas, y me contó que su libro de investigación aplicada a las reuniones existe también en español. Yo dije, mira, dado que voy a usar gran parte de tu investigación, vamos a promocionar que existe este libro no tiene ninguna relación con la Adolfo Ibáñez, es exclusivamente de Steven Rockelberg, y se llama La sorprendente ciencia de las reuniones. Algunos de ustedes se entusiasman en decir, quiero entender mejor cómo hacer mejor reuniones. El resumen de hoy día es solo un pequeño resumen, hay mucha más información en este tema. Vamos a hacer un pequeño clic en el segundo tema al que los invitábamos hoy día, para después de unos minutos pasar a contestar sus preguntas, que son una parte crucial de este evento, no solamente lo que yo les pueda contar, que se sabe del tema. Y el segundo tema es feedback en contexto virtual. Respecto de este feedback en contexto virtual, perdón que voy a desarmar un poco esto, voy a dejar de presentarles de nuevo por un segundo, y voy a pasar a una pregunta nuevamente.
que nos va a tomar muy poco tiempo en ser respondida. Estoy todavía presentando, voy a dejar de presentar por un minuto y vamos a ir a la segunda votación del día. Muy fácil de votar. La pregunta es la siguiente. En el último mes, ¿cuántas veces recibiste feedback? Y estamos hablando del último mes en pandemia. ¿Eh? En el último mes, ¿cuántas veces recibiste feedback explícito de tu jefa o jefes? ¿Cuántas veces recibieron feedback explícito de un jefe o de una jefa? Debieran estar viendo la votación en este instante y comenzó la respuesta. Están ustedes activamente votando en este instante. Veo que aumentan sus respuestas. Estamos muy cercanos ya. Calculen unos 20 segundos más de respuesta. Y tenemos... Efectivamente, veo que alguna persona comentó por ahí que faltó el nunca y faltó el nunca. Bien, finalizo la votación y voy a compartir los resultados y en este minuto ustedes debieran estar viendo que tenemos una amplia mayoría indicando que fue solo una vez y estoy seguro, ahora que veo la encuesta, nos faltó poner 0 veces y podría haber ganado la 0 vez. Bien, muchas gracias por haber respondido. Voy a volver a compartirles pantalla y vamos a volver a ver la presentación, porque lo que ustedes demostraron acá, y voy a compartir nuevamente mi segunda pantalla con ustedes, y debieran estar viendo acá nuevamente la presentación. Paso a formato presentación extenso. ¿Qué sabemos del feedback? Y quedó claramente representado en la votación que ustedes dieron ahora. El feedback es un problema crónico en las organizaciones. La mayor parte de nosotros damos poco feedback y recibimos poco feedback. Hay excepciones. Un grupo de ustedes varios de ustedes tenían 5 veces, no recuerdo el porcentaje exacto que estábamos viendo, pero obviamente hay excepciones. Hay gente que ha gestionado mucho más este componente de la supervisión y del liderazgo. Es crucial recibir mucho más feedback del que recibimos hoy día. Ahora, ¿qué problemas tenemos en este ámbito? Y aquí voy a ir a una investigación de Harvard del 2014. 37% de los líderes se sienten incómodos dando feedback negativo. Es inevitable dar feedback negativo. También todas las investigaciones indican que damos y recibimos poco feedback positivo. Pero 37% de los líderes sintiéndose incómodos en el feedback negativo, esto obviamente es un problema. Este es un ámbito donde debiéramos demostrar absoluta maestría. ¿Qué sabemos de este ámbito? Es clave el feedback en la mejora de desempeño. En los cursos de la universidad, en la Adolfo Ibáñez, enfatizamos mucho las habilidades directivas y enfatizamos esta habilidad, el autoconocimiento. ¿Cómo ocurre el autoconocimiento? Esto está en slides de mis clases del tema. El autoconocimiento no ocurre con solo, oh, yo voy a reflexionar y voy a pensar quién soy y cuán buen jefe soy. El autoconocimiento ocurre en el feedback de otros. No tengo cómo conocer, nadie es un perfecto observador de sí mismo y además tomo la investigación que viene de la psicología cognitiva. ¿Qué dicen los psicólogos cognitivos? Existen cientos de sesgos de autoservicio, donde soy más bonito, más simpático, más alegre que las demás personas, más cooperador que las otras personas. Necesito feedback, que me diga, no, usted no es tan simpático y en realidad no escucha mucho. Lo necesito saber. Si eso ocurre poco, obviamente es un ámbito donde lo estamos haciendo mal. Y somos malos dando feedback. Lo damos poco. La mayor parte de las personas no utiliza ninguna técnica. Hay 20 técnicas de cómo dar feedback. La mayor parte de las personas no la utiliza. Y además somos malos recibiendo feedback. Imagínense el escenario. Malos dando, malos recibiendo, y no usamos técnicas cuando existen 20 técnicas. Bien. ¿Cuál es el escenario con el feedback entregado en el contexto virtual? El problema creció. Acá yo lo denominé la tormenta perfecta, en lo que ustedes están viendo acá. ¿Por qué tenemos una tormenta perfecta? Se necesita feedback, lo damos poco, lo damos mal, no usamos técnica, y hoy día tengo un escenario más complejo. ¿Por qué digo que el escenario es más complejo? Voy a ir a los 2 principios fundamentales del feedback. Teoría que yo conozco de feedback se concentra en estas 2 características. La número 1, el buen feedback es lo más contingente posible con lo que ocurrió. Si tuve una entrega con un cliente, supongamos una empresa que entrega servicios, y me fue mal con un cliente porque manejé mal información o no obtuve la información suficiente.
y eso me lo cuentan 6 meses después en la evaluación de desempeño, demasiado tarde, too late. 6 meses después, lo que sabemos del funcionamiento cognitivo es que yo voy a haber reinterpretado esta información. La memoria humana no funciona con que yo tengo un compartimento y voy y busco la información. La memoria humana es por definición reconstructiva. 6 meses después, puede ser que no me acuerdo la información, puede ser que recuerdo que después tuvimos una buena reunión y la reunión mala se me olvidó. Cuando les digo que se me olvidó, es literalmente la persona que cometió el error en la reunión previa, no es que quiera no acordarse. 6 meses después, su cerebro va a trabajar para que no recuerde esa situación. Como jefe puedo acordarme, tenía que haber dado feedback contingente. Segundo, el feedback tiene que ser lo más conductual posible. La mayor falla frente al feedback es que el cerebro funciona más bien en grandes categorías y es un categorizador. Cuando alguien falla en una reunión en algo relevante, mi cerebro no quiere pensar en la falla específica, quiere lanzar una categoría. Piensa en irresponsabilidad, piensa en ser poco cuidadoso, y ser poco cuidadoso, ser irresponsable, todo eso en el cerebro del que recibe llega pésimo. Lo que yo quiero es conducta específica. Por ejemplo, habíamos hablado de que íbamos a traer la comparación de 2 ámbitos para mostrarle al cliente y traje comparación de un ámbito. Esa es conducta directa. Tenía que hacer 2 comparaciones y traje información de un solo ámbito. Claro desacuerdo, ultra conductual, lo que hice fue buscar menos información de la que tenía que buscar. ¿Fui un irresponsable o no? En feedback importa absolutamente nada si el concepto que calza es irresponsabilidad o poca, en fin, da lo mismo. Lo que importa es la conducta. ¿Qué tenemos en el escenario actual? Tenemos un escenario, y estoy chequeando la hora para no pasarme, estoy unos pocos minutos pasados, pero tranquilos que vienen sus preguntas en un minuto, así que espero. Les recuerdo, por si alguno no escribió las preguntas, Horacio está muy responsablemente ahí tomando nota de cada una de sus preguntas y vamos a abordar todas las que podamos. Nos estamos acercando ya al cierre del bla bla de profesor y viene el momento en que volvemos a vernos, al menos nos van a ver a mí y a Horacio, tratando de responder sus preguntas. Entonces, ¿qué tenemos en la realidad remota? Primero, el feedback contingente es más difícil. Me pierdo la contingencia. No tengo el contacto frecuente. Sin la posibilidad de dar el feedback contingente, más que solo el feedback contingente, me perdí lo que pasó. Aquí hay un llamado a que el feedback hoy día requiere de que estemos mucho más claros en cómo estamos funcionando, cuál es el proceso, qué estamos haciendo para seguir las tareas, porque no me voy a enterar. Segundo, respecto a la conducta, me invita a ser muchísimo más hipotético respecto de qué es lo que observé, porque me perdí lo que observé. En el contexto, lo observo más, por ejemplo, durante las reuniones, pero todo lo que pasó fuera de reuniones, e incluso en las reuniones, tengo menos observación, porque estoy viendo, todos estamos accediendo a un componente de nuestra conducta mucho más chico, mucho más parcial. Por lo tanto, el observar la conducta se volvió en algo muchísimo más difícil. Contexto pandemia específico de la dificultad para dar feedback. Claramente lo que tenemos hoy día es una serie de emociones que todos hemos experimentado en algún nivel, y de hecho en este minuto en Chile en particular, en que por varias semanas pensamos que el contexto mejoraba y el contexto empeoró. Tenemos emociones negativas en distintas expresiones, pero existe hoy día evidente miedo a perder el trabajo, existe ansiedad, que a ratos es una emoción bastante más desagradable que el temor o el miedo, si es que el miedo no es extremo. La ansiedad es mucho más difusa, y la ansiedad tiene que ver con no tener claro lo que va a ocurrir, con la incertidumbre, con no poder controlar. Y la ansiedad en un nivel extremo es algo a lo que tenemos que ponerle ojo, porque va generando efectos acumulados muy negativos, de la misma manera que el miedo más crónico. Hay miedo objetivo. Hay un miedo objetivo a enfermarse, obviamente mucho mayor en las personas en puestos presenciales. Pero no podemos mirar y decir, oh, no, aquí todas las emociones son más bien neutras. Tenemos un dominio de emociones negativas. Por lo tanto, entregar feedback negativo en este contexto tiene que ser hecho de manera mucho más precisa, porque tenemos un contexto en el que un feedback negativo mal entregado se suma a la emoción negativa. Es comprensible que la mayor parte de ustedes haya tenido menos instancias de feedback en este periodo, porque es más difícil el feedback. ¿Qué debiera pasar con la supervisión en términos generales? Yendo a las 2 ideas que ustedes ven acá al lado de la figura.
La supervisión debiera ser mucho más empática de lo habitual, y porque es probable que observemos directamente problemas de salud mental en personas que tenemos una vida de salud mental bien normal, o que creemos que la tenemos. Va a ocurrir más esto. Y va a ocurrir, hay niveles de temor mucho más altos de los que la mayor parte de ustedes probablemente ha experimentado, y para los que asumo la mayor parte de ustedes está conectándose desde Chile. En Chile esto venía con 6 meses de avance, por lo tanto hay mucha más emoción negativa. En emoción negativa hay que tener muchísimo más cuidado en cómo entrego el feedback. ¿Cómo hacer más viable este feedback? Hoy día tenemos menos visibilidad y mayor demanda de contacto. Hay que aumentar el contacto estructurado. Aquí junto las dos ideas. Si tengo que hacer reuniones, tengo que preparar mucho más qué va a pasar en la reunión. Si tengo una reunión que es principalmente para entender en qué están las personas, tengo que tener esa reunión y darle espacio para no acordarme a los 5 minutos de la reunión para compartir, acordarme de la tarea. La tarea nos está invadiendo y en rigor la mayor parte de nosotros necesita instancias de contención. La instancia de contención es conversa abierta y libre. Y probablemente no le puedo dar solo 5 minutos. Si yo hago una reunión, tengo un equipo, supongamos, de 20 personas, y hago la reunión solo para saber cómo estamos de 20 minutos, no voy a tener espacio para la pregunta más abierta. Probablemente me sirven reuniones más pequeñas de conexión, y claramente, si es viable tener reuniones 1 a 1, donde yo estoy abierto en la reunión que yo llamo acá de conexión, a abrir más lo que está pasando, porque la probabilidad de que haya mucha más emoción negativa es cierta. Clave en emoción plenamente más negativa: si yo quería dar feedback a alguien, no voy a dar feedback si lo que se está abriendo es una serie de emociones negativas. Bien, me estoy acercando al final, así que no se preocupen, ya viene la posibilidad de hacer preguntas, o ya las están haciendo, las vamos a responder. El esfuerzo número 1 para poder siquiera acercarme a dar feedback es aumentar la visibilidad y sentirme escuchado. Esto requiere que claramente diseñemos las instancias de conexión a las que me refería hace un minuto, y además acordar una forma de funcionar. Absolutamente fundamental pensar en cuál es nuestro proceso para ponernos al día. Obviamente, si ustedes pueden apoyarse por software de apoyo, como por ejemplo Teams, Trello, Slack, el que ustedes quieran, que ganemos en visibilidad, qué están haciendo los demás. Ojo, no con foco en control. Una de las cosas que ocurre fuertemente en Chile es que quienes tienen puestos de liderazgo les enfatizan el control, el control. Las personas hoy día entienden que tienen que haber control, pero quieren mucho más entender en qué están los demás, con foco en visibilidad y comprensión, que con foco en control. No digo que no haya que hacer control, lo que planteo es que hay que aumentar la conexión. Bien, y para aumentar conexión tengo que diseñarla y ponerla un poquito en procesos. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a estar viendo el avance? ¿Cuándo vamos a hacer conversaciones que son solo de conexión y otras que son de tarea? Y mi recomendación previa: ¿cómo vamos a diseñar nuestras reuniones? Absolutamente clave. Si alguno de ustedes tiene 20 supervisados, 10 supervisados, no van a poder llegar a ellos, no van a poder, no solos. Distribuyan la responsabilidad de liderar. Hoy día, más que nunca, en el contexto de pandemia, si quiero dar buen feedback, necesito más personas entregándome información. Si tengo a alguien que no está en posesión de liderar, pero le permito que me ayude a entender en qué están mis equipos, mucho más importante que antes es aumentar la visibilidad. ¿Cómo aumento visibilidad si tengo un equipo de 20? Dificilísimo. Tendría que pasarme todo el día en reuniones individuales. No puedo. Tomo a alguien del equipo y reparto las conversaciones. Para poder acceder a observar conducta, tengo que repartirme eso. Ahora, para preparar el feedback, y acá no me voy a detener en el tip específico, hay 20 modelos de feedback, yo les recomiendo los que tengan que ver y que se vinculen con el modelo de las 4C. Cualquier modelo que contenga esto lo van a encontrar disponible online en múltiples partes, pero clave, absolutamente clave, obtener más información. Tiene que ser más conductual. Conductual quiere decir que no es categórico. No estoy pensando en grandes categorías como falta de responsabilidad, ser problemático, no. Vamos a la conducta. ¿Qué hace la persona? Y comunicárselo lo más contingente posible. Múltiples modelos enfatizan lo siguiente. Estoy mirando la hora y sé que en 1 minuto y algo tengo que pasar a sus preguntas, si no se van a quedar con la sensación de que fueron a una charla con bla, 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 y poca posibilidad de preguntar. Pero quiero enfatizar uno que utilizamos bastante en las clases y que comparte con otros 20 modelos. Para un feedback correcto, tengo que enfatizar el contexto. Por ejemplo, en la reunión de ayer, mientras estábamos con el cliente. 2, la conducta.
3 la consecuencia y 4 el compromiso. Vuelvo al ejemplo. En la reunión de ayer quedamos que íbamos a haber investigado y le íbamos a presentar al cliente 4 alternativas de resolución del problema. Y durante la reunión tú mostraste solamente una alternativa. Ahí está la conducta. Durante la reunión tenías que mostrar 4 alternativas y mostraste solo una. La consecuencia es bien obvia, pero ojo, para quien ejecuta la conducta no siempre es obvia. La consecuencia es que el cliente quedó con la impresión de que le hicimos una promesa y la promesa no la cumplimos. Obviamente eso nos deja mal con el cliente. Consecuencia. El compromiso es una discusión mucho más amplia. El compromiso es una discusión que tiene que ver con cómo vamos a hacer esto. Pero antes, en el contexto que estamos hoy día, netamente virtual, lo que yo necesito es entender qué le pasó a la persona que durante la reunión habíamos comprometido 4 explicaciones o resoluciones de problemas y la persona explicó una. ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó? ¿No tuvo tiempo? ¿Tuvo presiones? ¿Tuvo un hijo en crisis hoy día? ¿Tuvo un hijo que tenía que dar un examen y tuvo que apoyarlo varias horas haciendo el examen? Todo ese contexto lo tenemos que meter en la ecuación. Y estoy hablando ahí de una conducta que yo pude observar porque estuve en la misma reunión virtual. Si esto ocurrió cuando yo no observé, y esto puede pasar con las personas que tengan problemas en el contexto mucho más amplio, no solo una instancia, sino que bajaron su desempeño, hoy día tengo que ser, cuando doy feedback, mucho más hipotético, fiel a lo conductual y fiel a entender que el cerebro humano busca explicaciones, en general busca culpables, y es rápido para encontrar culpables. Cuando soy jefe y alguien falla, siempre voy a tener una hipótesis de por qué falló. ¿Cuál es la invitación acá? Ser mucho más hipotéticos, explorar con la persona y discutir juntos cómo vamos a entender qué fue lo que falló y eventualmente ahí entrar al compromiso. ¿Qué es el compromiso? Es decir, en la próxima reunión vamos a compensar al cliente, o en la siguiente reunión, antes de la reunión vamos a discutir previamente cómo vamos a satisfacer el estándar de conversación con la persona. Última idea y pasamos a las preguntas. Principio básico del feedback en este contexto: requiere preparación. En general, yo siempre doy una recomendación. Si espontáneamente se les ocurre un feedback y ustedes dominan la técnica, ok, den el feedback. Si espontáneamente se les ocurre un feedback, mi invitación es, ok, guárdenlo, piénsenlo, estructúrenlo. Debe ser individual. Si están en una reunión con un equipo de 5 y alguien mete, voy a decirlo bien en chileno, alguien mete las patas bien metidas, pero y estamos incluso en el equipo interno, y es solo una persona, aguántese las ganas de entregarle el feedback negativo a esa persona, porque el principio, aparte de ser conductual, el feedback debe ser individual y en el contexto actual mucho más importante. Segundo, aumente visibilidad en un feedback 1 a 1, que es la forma en que lo recomendamos. Use video. Usted quiere ver en un feedback, especialmente si es feedback negativo, quiere ver la reacción de la persona. Tercero, prepare su técnica. Escriba qué es lo que le quiere decir. Si cuando lo escribe se da cuenta que lo que está escribiendo no es una conducta, revíselo de nuevo. Y obviamente, creo yo, cuando uno no es muy experto en dar feedback, escribirlo me ayuda a estructurar, facilita mi pensamiento y descubro, por ejemplo, que no tengo mucho como justificar. Si no tengo mucho como justificar o dar evidencia del feedback, sencillamente la recomendación es no dar ese feedback. Ahora, en el contexto actual, fundamental buscar el momento correcto. Ya hablaba hace un minuto, hay mucha más emoción negativa hoy día. El feedback negativo con emoción preponderante negativa, si yo estoy muy enojado, si yo estoy muy angustiado, la recomendación es no entregue feedback en ese minuto. Hay una alta probabilidad de que su feedback, que tenía una muy buena intención, tenga un pésimo resultado. Tengo que combinar el querer dar feedback, que es absolutamente necesario, con el momento correcto, y hoy día tenemos un contexto plagado de emociones que hacen más difícil dar feedback. Por eso la preparación de ese feedback, creo yo, es hoy día mucho más importante que en otros contextos, y nos tenemos que preguntar mucho más en qué condición está la persona para recibirlo, y tengo que asegurarme, por ejemplo, no solo de que yo esté en una emoción correcta, la emoción correcta no es una rabia muy intensa, y tengo que preguntarle a la persona en qué contexto está, cómo está su... Tengo que preparar. Preparar es preguntarle al otro si tiene el tiempo, y hoy día hay, por ejemplo, urgencias de hacerse cargo de las cosas que pasan en la casa, hacerse cargo de los hijos, hacerse cargo de la emoción. Muchos de ustedes probablemente tienen padres en una edad de riesgo, algunos de ustedes pueden estar en una edad de mayor riesgo o tienen alguna condición de salud. Esas son variables que tengo que meter en la ecuación y tengo que invitarme cuando doy un feedback, especialmente si es un feedback negativo,
a ser mucho más hipotético. Yo puedo estar seguro de que la persona falló en un cierto contexto por X razón. Los invito a ser mucho más hipotéticos que en muchos otros contextos. Muy bien. Hasta ahí llegamos con el entregarles las ideas. Voy a dejar de presentar ahora porque quiero darle espacio a Horacio, que ha estado viendo las preguntas que existen. Me alargué un poquito, así que perdón, Horacio, y a todos ustedes como asistentes. Viendo preguntas y tomando apuntes también, ¿no? O sea, es importante. Hay muchas preguntas. Si te parece, Eduardo, las agrupamos en los dos temas que trataste y Perfecto. partimos quizá por la parte más de reuniones y después vamos a la parte de feedback. Perfecto. Hay una pregunta que es bien interesante, hace José Tomás, y con respecto al estudio donde vos indicabas que el 65% de las personas intencionalmente hacen otra cosa durante las reuniones, sí. Y que probablemente en formato virtual debe ser más aún. Sí. ¿Qué consejo se le puede dar para que el organizador pueda combatir ese esconderse? Perfecto. El primer consejo tiene que ver con el diseño de las reuniones y con el acuerdo, en el fondo. Claramente, a ver, esto no lo hace la gente por hacerlo porque se le ocurrió, porque es mala. Todos tenemos presión de tiempo y hoy día lo que la mayor parte de las personas están relatando es mucha más presión de tiempo. Cuando las personas hacen multitarea, hacen otra tarea mientras están trabajando es porque quieren ser más productivos, la mayor parte del tiempo. Otras personas pueden estar checando su Facebook. Son dos indicadores distintos. El que está trabajando en algo más que tiene que sacar está con foco en contribuir, pero dice, contribuyo más en esta reunión avanzando la tarea. El que está en Facebook dice, en esta tarea, en esta reunión yo no aporto, o no tengo nada que aportar, o ¿por qué me invitaron? Por lo tanto, Facebook tiene una mayor ganancia para mí. Las dos requieren una gestión que es más cultural. ¿Cómo queremos funcionar como equipo? Y es decirnos, mira, vamos por ejemplo, esto lo vi en un equipo, vamos a limitar la participación en las reuniones al mínimo, pero en ninguna reunión tú vas a estar con la posibilidad de hacer otra cosa porque realmente te necesitamos. Como este aviso típico del ejército norteamericano, del tío Sam, que dice, te necesitamos, we need you, I need you, y apunta con el dedo. El mensaje de quien dirige una reunión debiera ser, te necesito en la reunión. Y yo debiera sentir que si estoy haciendo multitarea en esa reunión, estoy perjudicando al equipo. Ahora, en una reunión de 30, y en el contexto actual, voy a tener un montón de gente haciendo eso. La pregunta es, ¿cuándo realmente necesito la reunión de 30? Y hoy día, en general, el payoff es menor. Pero hay instancias en que se requiere. Hay instancias en que tengo que, por ejemplo, mi objetivo es solo comunicar. Y comunico a 30, porque es la vía más lógica. Cuando tengo que trabajar, cuando tengo que producir, invito a no hacerlo. Te doy un ejemplo, pasando a otra pregunta, para dar espacio a otra pregunta. Hay un ejercicio que es cómo somos creativos en las videoconferencias, y hay investigación preliminar indicando que las videoconferencias son mucho menos creativos. Una solución que plantea la gente experta en reuniones y que se utiliza en reuniones presenciales. Un brainstorming presencial en que yo digo, bien, ahora vamos a hacer lluvia de ideas. Y yo abro la palabra, es mucho menos productivo, es un porcentaje increíble, no recuerdo el número hoy día exactamente, pero es brutal el cambio, algo así como el doble de productividad funciona en este escenario. Si yo digo, ok, ahora den sus ideas, eso genera la mitad de ideas que decir, ok, ahora nos separamos en 10 minutos y ustedes van a generar individualmente, escribiendo en una hoja, sus ideas y luego compartimos. Este brainstorming secuencial se puede hacer en reuniones de videoconferencia. Yo corto y digo, ok, vamos a separarnos en grupos, y en grupos de 3 personas o individualmente escriban ahora en una hoja 5 minutos de break en la reunión y ustedes generan sus ideas y después comparten las ideas. Eso, estoy frito, no tengo cómo hacer multitarea si la reunión está estructurada de forma tal que me obliga a participar. Absolutamente lo recomendable. Horacio, no sé si me O sea, estás que ahí, escuchando y viendo con todavía, esa pero recomendación que haces, Eduardo, yo no hay veo que justo te una pregunta muevas. de Espero que los Ignacio, demás me Gatica. puedan ver a mí. Te estoy escuchando. O sea, Zoom es inteligente
cuando Perfecto. te estamos escuchando perfecto. Cuando tu conexión sea mejor, te vamos a poder ver, así que tranquilo. Creo que de hecho estamos los dos congelados, así que debe haber sido un tema medio Perfecto. genérico. Ignacio pregunta si sirve dar a otra persona la responsabilidad Me de parece. ser guardián del tiempo, y creo que tiene mucho que ver con la recomendación que hacías recién. Absolutamente. No solo guardián del tiempo. Lo que tú podrías hacer, por ejemplo, es es distribuir la responsabilidad sobre cómo preparamos la reunión y lo que tiene que ocurrir en la reunión. ¿Qué está pasando de facto hoy día? Vamos, reunión tras reunión, reunión tras reunión, estamos diseñando nada. Las reuniones sencillamente están ocurriendo. Y una de las cosas clave en mejor gestión es mejor diseño. O sea, la mejor planificación, ustedes lo han tenido oportunidad de planificar, es mucho mejor. ¿Qué recomienda la buena práctica? Distribuir roles, y un rol puede ser el tiempo, un rol puede ser, por ejemplo, el rol de asegurarnos que la reunión cumplió sus preguntas, su agenda. Lo estoy vinculando con esta idea de Rob Gilbert, de en vez de agenda, ponga preguntas. Yo tengo el rol de decir, queremos que al final de la reunión tú nos resumas cuán eficaces fuimos para responder las 3 preguntas que se planteó en la reunión. En la medida que yo tengo roles distribuidos en las reuniones, absolutamente tengo menos probabilidad de hacer multitarea y de focalización, y tengo mucha más probabilidad de preparación y evaluación. Esa sería mi respuesta más directa. Absolutamente sí, distribuir los roles. Gano el liderazgo si distribuyo roles. Yo creo que se nos congeló la imagen, pero asumo que todavía nos Sabes estamos que ahí escuchando, creo que justo tu y respuesta también totalmente abierto a la se siguiente engancha pregunta. bastante con... No, sí, se ve que realmente hay una mala, sí, hay una mala conexión genérica porque estamos los dos más o menos caídos, digamos, pero la voz se escucha y por lo que veo seguimos con nuestros participantes conectados. Eh, lo que estabas mencionando tiene mucho que ver también con dos Perfecto. preguntas que son bastante parecidas, que es un tema, y también una pregunta que nos hace Luna. Y las dos preguntan, bueno, por un lado, Tamara nos dice, hay algunas empresas que están tratando de aumentar una forma virtual, lo que era la práctica de la conversación de pasillo para la generación de ideas, pero cómo eso se compatibiliza o cómo equilibramos esto con el cansancio de la pantalla, y eso también se, se junta mucho con la pregunta que hacía Luna, que era bastante referente también a esto que se está llamando como Zoom fatigue, ¿no? O sea, esto de que si se sabe algo con respecto a los estudios, con respecto al desgaste y esta fatiga de estar tanto tiempo enfrente a las pantallas. Sí, mira, absolutamente. Una recomendación también de diseño. Usualmente, esto está estudiado en detalle en las reuniones presenciales. Cuando tú fijas una hora de reunión y lo pones en el calendario, porque el calendario de Outlook y el de Google Calendar te ofrecen una hora, una reunión que podía durar 35 minutos va a durar una hora. Si la reunión además no tenía una buena agenda, no fue facilitada correctamente, se va a pasar de la hora. Todo eso va a generar un efecto de desgaste más allá del efecto de desgaste que se está discutiendo hoy día. No tenemos investigación de esto, pero ustedes lo han experimentado, de el mayor desgaste cognitivo, por tener que, por ejemplo, poner atención a las claves no verbales por esa vía. Lo que yo recomendaría aquí es parar un poco y analizar qué podemos hacer por vía distinta. No es imprescindible que estemos en todas las reuniones con full contacto de verse, no es imprescindible que todas las reuniones sean de una hora, y lo que uno debe hacer es discutir es cómo vamos a hacer un proceso para poder funcionar. También, por ejemplo, me he encontrado con empresas donde las personas están relatando, mira, estamos teniendo reuniones, pero no estamos teniendo tiempo para trabajar. Y lo que está pasando es que si yo tenía que trabajar en un informe o en un análisis de información, el análisis de información lo estoy haciendo de 7 a 9 de la noche, porque de 9 a 6 tuve reuniones.
Entonces, claramente, lo que hay que hacer es parar y rediseñar, es parar y pensar de nuevo. Ok, no puedo tener el día plagado de reuniones, tengo que reservar espacio, y esto era verdad en nuestra vida presencial también. El tema es que el desafío hoy día es probablemente más diseño que antes. Si yo no diseño, lo que va a pasar es que voy a terminar plagado de reuniones, no voy a avanzar en los temas, y dependiendo de mis ganas de avanzar en la tarea, voy a avanzar en la noche, o me voy a levantar más temprano, pero voy a estar asumiendo mayor costo. Hay una realidad, tenemos menor productividad por esta forma de funcionamiento. Entonces, cuando disminuye la productividad, tenemos que sentarnos a pensar cómo hacemos para aumentar la productividad. La única forma de aumentar productividad no es a pura voluntad y a puras ganas. Tengo que preguntarme, un tip que viene de las reuniones presenciales, ¿tengo que forzarme a reuniones más cortas dentro de lo posible? ¿Forzarme a mayor claridad de qué voy a lograr en la reunión? Y repartirme roles en cuidar eso. Esta idea de ser el cuidador del tiempo. No es solo el que lidera, cuidémonos el tiempo todos y cuidémonos la salud mental también. Parte de cuidarse la salud mental es decir, ¿cómo voy a avanzar productivamente si lo que estoy teniendo son solo reuniones? O sea, para mí, de las normas más importantes, preparación, pocos en las reuniones, los menos posibles, y coordinación también por otras vías. O sea, perfectamente viable generar una forma, por ejemplo, me ha tocado ver en un par de personas, el WhatsApp que era de grupal, absolutamente generar uno para un proyecto, y en vez de hacernos la llamada, nos ponemos en update en lo que está evolucionando en el WhatsApp, pero en ese WhatsApp lo ponemos exclusivo para coordinación, y no nos mandamos fotos, y no nos mandamos el meme del día, ni el gatito ni el gatito de la semana. Sino que si me llega ese WhatsApp con ese título o con esa foto, sé que es una información laboral y no tengo que hacer otra videoconferencia u otra llamada telefónica. Ahí creo que eso podemos engancharlo con otra pregunta que nos hace William, que te pregunta cómo colaborar más efectivamente a través de medios virtuales para lograr efectividad, compromiso, confianza, y que no al final tengamos un montón de reuniones informativas. Sí, perfecto. Mira, número 1, esta es una norma básica de la vida pre-pandemia, incrementar la confianza. Y es la más clave de todas. ¿Cómo se incrementa la confianza? Esto lo hemos experimentado todos en la vida. La confianza se incrementa con conducta, pero no se incrementa con control. Cuando yo instalo un procedimiento, por ejemplo, para hacerle seguimiento a cómo van los proyectos, el que sea Trello, Slack, Teams, lo que ustedes quieran, si la gente que lo utiliza se da cuenta que la razón para utilizarlo es porque me quieren solo controlar, necesidad que en la gerencia chilena está bastante presente, y la gente dice, esto es para controlarme, es porque no confían en mí. Si la gente se da cuenta que el sistema está para que nos vaya mejor y conversamos del progreso, y de vez en cuando me llega feedback positivo, y me dice, voy a subirte al carro, Horacio, y me dice, Horacio, genial el avance que hiciste en el proyecto, y me enteré de lo que tú avanzaste porque lo vi en el sistema que acordamos, y no porque alguien me lo contó. En el caso de Horacio, surgiría el siguiente clic cognitivo. Eduardo se está fijando en lo que hago, y además me felicitó. Genial, no está ahí para controlar. Si las personas dicen, cada vez que me hablan del sistema de Trello, Slack o lo que sea, porque me van a decir que algo no hice, se van a dar cuenta que el sistema está ahí porque no confían en mí y porque me quieren controlar. Versus, mi jefe está usando el sistema y avanzamos. Otra forma de hacerlo. En la siguiente reunión, yo rescato algo que Horacio planteó. Horacio, vi que en tal proyecto hiciste tal cosa, y digo, wow, Eduardo le está prestando atención a esto. No es que yo sea ni supervise a Horacio de ninguna manera, estoy solo subiéndolo al carro para ejemplificar. Pero es utilizar los sistemas y que la gente diga, no me están controlando, están confiando en mí, y además, esto es clave, están usando la información para entender el proyecto y no para ver si estoy usando las horas que tengo que usar. Súper clave en muchas organizaciones en Chile pre-pandemia, absolutamente focalizadas en si la gente está cumpliendo los horarios, y somos súper centrados en los horarios. Hace 50 y tantos años, Peter Drucker, uno de los máximos gurús de la administración, habló de administración por objetivo. Administrar por objetivo es realmente conversemos de los objetivos, no si alguien se metió a la WhatsApp o al sistema que usemos a las 9:05. Da exactamente lo mismo si la gente está entrando a las 9:15 o a las 10:30 de la mañana, si estamos logrando los objetivos. Y esta es una deuda de la gestión chilena histórica.
La cultura chilena no es muy focalizada en objetivos. Hoy día, ¿qué necesitamos? Confianza, objetivos, hablarle a la gente sobre esos objetivos y no solamente focalizarnos en la brecha, sino que también en el reconocimiento. Lloramos por más feedback, pero el feedback no es sinónimo de feedback negativo, es también el de reconocimiento. Yo creo que es súper bueno el punto y creo que casi respondiste la pregunta que te voy a hacer, pero tal vez que la querés complementar porque Andrea te preguntaba cómo nos recomendarías entonces plantear propositivamente a un líder la necesidad de aumento de instancias de conexión con su equipo, pero que no se conviertan entonces en instancias de control. Y creo que ya más o menos has dado algunos tips, pero ¿te imaginas alguna otra cosa para Andrea o...? Sí, no, mira, solo una idea. Básicamente, es tener en todas las personas en puestos de liderazgo y en las que no, también en los pares, tener súper presente que tenemos todos un sesgo hacia lo negativo. Este es un sesgo cognitivo predominante. Somos mejores observadores de lo negativo que lo positivo. Tenemos realmente que convertirnos en mejores observadores de las fortalezas. Y un tip en esta línea es que, y es válido también para el feedback negativo, es registrar. Nos llueven reuniones, nos llueven instancias en las que estamos sobrecargados de información. Por eso queremos hacer multitarea en las reuniones. Queremos hacer el multitasking porque tengo la sensación de que me falta tiempo. Registremos lo que nos pasa con las interacciones con otros. Y cuando yo registro, el registro queda. Cuando digo, wow, buenísimo lo que hizo Horacio en la reunión, pero pasaron 20 cosas más en la reunión, mi cerebro tiene que borrar información y puede borrar esa instancia en que yo dije, wow, qué bien lo que hizo Horacio, es generar un músculo, que es el músculo de la observación y el registro. Cada cosa positiva que pasa, y ya veo la instancia, te llamo después, consigo otra reunión. No todo es reuniones, pero sí es súper importante. La carga cognitiva es objetiva, es mayor hoy en día, y eso requiere una gran conducta, observar mejor, pero registrar. No creamos que somos los Superman del manejo de información. No hay ningún Superman del manejo de información. La información la perdemos y tenemos que buscar un mecanismo de registro. Para alguna gente es Excel, para otra gente es Word, otros, los más afortunados, tienen un software de supervisión y que me aparece cada semana un aviso de ponga un comentario sobre Horacio Arredondo y yo me veo forzado. Hay que desarrollar ese músculo de registrar y obviamente registrar y usar en el futuro. Invitarte a una conversación solo de feedback. Bueno, esto no estaba armado, pero Eduardo ahora me invita a pasar ahora a los temas de feedback, que hay varias preguntas también de feedback. Bueno, Camila te felicita por la charla y bueno, dice que hablaste de unas 20 estrategias para dar feedback. Claro, no creo que las podamos mencionar todas, pero ¿dónde se pueden encontrar? ¿Cuáles son las principales? Mencionaste las 4C como un ancla importante. ¿Querés complementar por ahí? ¿Qué le podrías comentar a Camila? Sí, mira, en lo que no me detuve demasiado es que hay varias que, a ver, primero todas comparten el tema de la conducta. Esa es la número uno. Se pueden encontrar, hay algunas que son de empresas de consultoría, hay otras que son de distintos autores, por ejemplo, una fuente interesante siempre es Harvard, que tiene siempre buenos autores, varias otras universidades. Estoy dando ejemplos dado que la pregunta es bien específica, es decir, ¿dónde? Hay otros modelos, he visto algunas charlas online sobre este tema. El tema es que el foco sea feedback y tienen que compartir lo siguiente. Más que decir otros ejemplos, voy a decir qué tiene que tener. Tienen que tener una recomendación vinculada a cómo fraseo las conductas. En general, algunos de ellos van más allá de cómo lo digo, pero es bueno usar un modelo de cómo lo digo. Y la mayor parte de los modelos se refieren a elementos vinculados con el contexto, pero por ejemplo, otro modelo lo que plantea es que primero tengo que plantear mi preocupación. Y lo que tú planteas es la emoción. De nuevo voy a subir aquí a Horacio para no utilizar otro actor y partiría diciendo algo así. Horacio, estoy preocupado porque en la reunión que tuvimos ayer en la mañana, tú prometiste cambiar el diseño de la reunión y comenzaste la reunión con el mismo diseño anterior. Lo que yo hice ahí es decir que yo estoy preocupado. Otros modelos de feedback le llaman a esto el contexto. Y otros modelos le llaman a esto preparación. Y otros le llaman partir con un mensaje yo. Es decir, a mí me preocupa, Horacio, lo que tú hiciste y me preocupa por esta razón. Todos tienen que tener un inicio, la conducta, y al inicio le llaman contexto, le llaman emoción, tienen distintos nombres.
todos focalizan en la conducta, y lo que yo recomendaría ahí es cómo identificar conducta o no conducta, porque esto suena obvio, pero no es nada de obvio. En las clases de MBA o de desarrollo de habilidades directivas, por ejemplo, hacemos ejercicios sobre cómo escribo una conducta y qué cosa no es conducta. Y decir, eres muy responsable, que es un feedback positivo, no es conducta. Decir, eres muy responsable, no es conducta. Decir, el último mes entregaste todos tus reportes absolutamente a tiempo, es conducta. Son varias conductas, pero eso es conducta. Y esto no es tan obvio. La mayor parte de las personas, cuando hacemos ejercicio en la clase de MBA de feedback, me dicen cosas que no son conducta. Entonces, todo modelo debiera modelarme cómo se hace la conducta, y todo modelo me debiera hablar de cómo hablar de la consecuencia. Y donde difieren más los modelos es cómo hablar de cómo hago el compromiso mejora. Y ahí es donde yo hoy día, en contexto pandemia, invito a ser muchísimo más hipotéticos de lo habitual. Mi cerebro está hecho para encontrar culpables, el mío y el de ustedes. Y en general es unicausal. La invitación es, en mi experiencia, la conducta humana falla por causas múltiples. Entonces, no le crean a su cerebro, invítense a pensar distinto, recoge información con otra persona. Si creo que alguien lo hizo muy mal, vea con otra persona de su equipo que estuvo ahí y sondee si su impresión es la misma que los otros. Y en eso los modelos difieren un poco, pero lo fundamental, tienen un contexto, tienen una conducta, tienen una consecuencia, y difieren en cómo acordar la mejora. Le llaman de distintas maneras. Ahí Gwen, te hace es una pregunta, pero también es como ¿vale la pena categorizarlo como negativo o es simplemente un feedback? ¿Existe el feedback positivo y el negativo? ¿Vale la pena categorizarlo para finalmente poder crear una consecuencia? Sí, mira, uno puede ir más neutro, pero y tal vez la distinción de negativo y positivo es muy bruta, lo reconozco. Pero sí sabemos, se ha investigado bastante feedback negativo. Y lo que sabemos es que cuando la persona que va a recibir el feedback, aunque tú no le pongas nombre, apellido de feedback negativo, cuando huele que viene negativo, aparece la señal de alarma. Y frente a la señal de alarma, cuando aparece la señal de alarma, yo tengo que saber que va a aparecer la señal de alarma. Y tengo que ser más descriptivo, muy focalizado en lo conductual, y siempre, esto vale pre-pandemia también, siempre hipotético y siempre con evidencia. Cuando yo digo que comprometimos que la reunión, Horacio nuevamente, dijimos que íbamos a entregar 4 soluciones al cliente, ¿dónde está la evidencia de que prometimos 4? Tal vez yo creí que prometimos 4. Y le digo a Horacio, ¿cómo puede ser que sería una mala forma de decirlo, pero le digo, mira, dijimos que íbamos a entregar 4 soluciones y tú, Horacio, en las reuniones al cliente le entregaste una solución. ¿Qué tal si nunca comprometí 4? Y yo me quedé con la idea de 4. Murió ese feedback. Y ese era un feedback negativo donde yo no tenía evidencia. Entonces, si voy a feedback negativo, tengo que tener muy claro que le voy a decir a la persona una carencia, una brecha. Tengo que ser hipotético, estar abierto a recular durante el feedback. Pero si realmente, por ejemplo, tengo un email, tengo una minuta que decía que íbamos a buscar 4 soluciones, tener presente que la minuta existía. Y que yo no voy a ser más intenso en esto, ni más negativo. Pero cuando le diga a Horacio, habíamos dicho 4 soluciones, y Horacio me diga, hipotético, esto nunca lo hace Horacio, y Horacio me dice, no, Eduardo, ¿cómo? Si quedamos con una solución. Y yo le digo, no, Horacio, mira, lamentablemente habíamos prometido 4. Tengo la minuta, no, aquí te la voy a mostrar, pero existe la minuta. Va Horacio y dice, muéstrame la minuta, veamos la minuta. Y en la minuta decía 4 soluciones. En ese minuto, Horacio dice, ups, no hay nada que contraargumentar. Y lo que tengo que hacer es entender, eventualmente lo que pudo haber pasado, es que se quedó con la idea que la promesa era una. Y lo que tenemos que entender ahí es por qué Horacio se quedó con esa promesa. Ahora, si yo parto esa conversa pensando que es neutra, en mi experiencia, se me va a desarmar. O va a aparecer la contra... O, por ejemplo, yo no voy a traer la minuta o voy a decir, mira, en realidad puede ser que hayamos dicho una. Se convierte mucho más complejo un feedback en que yo digo, prometimos 4, dijiste una, y la conversa se convierte en un debate, si eran 4 eran una. No, eso se convierte en otra cosa. Por eso creo que hay que Claro, se preparar... diluyó totalmente y no... Si la cosa va a un feedback más negativo, yo no quiero darle con el palo, con el látigo ahora. Si lo que quiero es que lleguemos a una siguiente conversa en que esto no ocurra. Y si la gente tiene certeza de que al final de la reunión esto fue para mejor,
no tengo que vender la pomada de que el feedback es bueno. Lo que hago es modelar que el feedback funciona. Esto es válido en varios otros ámbitos. Mucho mejor que hablar de un gerente de empresa diciendo démonos más feedback porque el feedback es bueno, bla, bla, bla. No, no, no. Hagamos buen feedback. ¿Qué va a pasar? La gente al cabo de un rato va a decir, oye, es bueno esto de hablar de desempeño porque nos va mejor. Versus no, hagamos feedback porque bueno, el liderazgo es bueno. ¿Cuánta gente critica el liderazgo por esto? En esencia, el buen liderazgo es puro modelaje. Además puedo hablar, pero hablar y caminar la misma historia se valora mucho más cuando yo camino derechito que cuando digo que hay que caminar derecho. Y es difícil caminar derecho. Justo el comentario ese me hace como ligar con otra de las preguntas que teníamos acá, que habla con respecto a el feedback grupal. Porque claramente si uno quiere cambiar comportamientos, ¿no? Sí. El feedback muchas veces puede ser grupal y no individual. ¿Cómo se afronta un feedback como ese en un contexto virtual? Y bueno, ¿qué consideraciones se puede tomar? Sí, perfecto. Voy a asumir que el feedback grupal acá es porque le quiero dar feedback al grupo y no a algunos individuos. O sea, el feedback a algunos individuos en contexto grupal es un no absoluto dentro del feedback y ciertamente el feedback a un individuo, aun cuando sea un grupo chico, aun cuando estemos con 2 personas y le doy más feedback a uno que al otro, es mejor que no. Asumo que la pregunta es feedback grupal porque el grupo lo requiere. Recomendación número 1. Los principios son similares, pero en un feedback grupal necesito testear muchísimo más como lo están viendo todos a priori. Cuando doy un feedback grupal, más que feedback grupal, es invito a que nos analicemos grupalmente. Puedo dar feedback grupal también, pero la probabilidad de que me aparezcan argumentos distintos, explicaciones, si la discusión que poníamos hace un rato de, oye, la minuta decía 4 soluciones para el cliente, diste una, en grupo, esto es mucho más probable que aparezca una explicación, una defensa grupal. Si el grupo es cohesionado, más probable que yo tenga una respuesta. ¿Qué prefiero hacer ahí? Es abrir como un análisis, una indagación, y cuando ya tenemos, muchas veces se puede llegar a un análisis grupal donde nos damos cuenta, descubrimos el feedback. Ojo, también puede pasar con los individuos esto. Pero cuando tienes feedback grupal, casi con certeza no es solo una conducta, es un set de conductas y las causas pueden estar distribuidas en los individuos. Así que en general, en feedback grupal, a menos de que sea algo muy evidente, conviene indagar, conviene invitar al análisis de cómo lo estamos haciendo, de tal manera que el grupo, ocurre mucho más fácil esto en grupo, que la gente diga, parece que esto no lo estamos haciendo. Pero si hacemos otra cosa, por ejemplo, voy a dar un feedback súper fácil grupal. Dijimos que las reuniones las partíamos a las 9:15 en punto, y el promedio de las personas está llegando a las 9:22. Es un feedback muy fácil. Ahí doy feedback grupal nomás. Decir, oye, dijimos esto, ¿qué está pasando? Si el problema es, por ejemplo, que estamos obteniendo nos estamos dilatando en la solución del problema, ahí necesito analizar más que dar feedback. Esa sería mi respuesta sucinta, y la estoy dando más sucinta porque además creo que teníamos una promesa como hasta las 7:30. Sí. En De pocos hecho, te voy a segundos hacer vamos a empezar a perder audiencia. la última pregunta, mirá, Sí, la última perfecto. pregunta, porque me parece interesante, que es, la hacía por acá José Tomás, que agradecería, de la misma forma que diste una recomendación sobre el libro para reuniones, alguna recomendación de literatura con respecto o dónde profundizar feedback. Mira, esta sí que es larga porque de feedback efectivo tenemos un montón de cosas escritas. Sería muy largo. Mira, hay muy buenas libres abiertas en Harvard, porque Harvard siempre reúne a buenos expertos. Hay buenos modelos de algunas empresas de consultoría de renombre, también que te dicen que dar feedback. Y hay cierto debate, y yo también invitaría a indagar literatura científica. Ojo, algo súper importante en pandemia, que hay muchas revistas científicas que han abierto esto. Y revisar metaanálisis sobre buen feedback y mal feedback, feedback efectivo. Esto es una búsqueda bien fácil y también no tengo ningún problema en responder a alguno de ellos vía email, algo más específico, pero no Súper. quisiera... Nombro Harvard, pero ya al nombrar a Harvard le di Sí. una salida. Hay Claro, varias común. otras Perfecto. consultoras grandes que tienen buenos modelos de feedback y hay hoy día investigación científica disponible
y ahí los invito a buscar metaanálisis relacionados con feedback y lo que se sabe que funciona y lo que no funciona. Pueden revisar también material de la Adolfo Ibáñez, en que hablamos de, no tengo presente ahora cuánto material abierto tenemos en el tema, pero hay que buscar buenas fuentes, no cualquier página web, las de más renombre, porque en general van a tener personas buenas detrás de ese tema, y hay toneladas escritos sobre feedback. Y yo puedo responder, ¿Vos sabés qué? No, tal vez que yo lo que les recomiendo mi, también, sí, y después si miran esto va a quedar grabado tanto en nuestro canal de YouTube como en Facebook, en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden escribir a las redes sociales y le podemos hacer llegar la pregunta a Eduardo. Hoy tuve una reunión muy larga con una muy buena amiga y colega nuestra, con Luz Eugenia Mundaca, que es la directora de nuestro diplomado en liderazgo y coaching. Así que también yo creo que ahí tiene una muy buena fuente. Justo estuvimos hablando mucho de su programa. Así que yo creo que ahí también tiene una muy buena fuente para conocer sobre feedback y sobre coaching. Buenísimo. Eduardo, si alguien me quiere escribir directo también, es fácil mi correo, eduardo.barros@uai.cl, como todos los correos. Es fácil, nombre, genial. punto entre el nombre y el apellido, esto está. Ningún problema en Listo. responder, si es viable, denme un poco de tiempo para responder y puedo responder, sin problema. Bien, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. La verdad que, como te decía, tomé mucho apunte, no para hacerte las preguntas, sino para el día a día de uno, digamos, ¿no? Gracias a todos los que están conectados, tuvimos mucha gente conectada. Bueno, también aparte de las preguntas te felicitaron mucho, así que felicitaciones porque la charla estuvo muy divertida. Como les decía, todo esto queda en nuestros canales de difusión habituales, en nuestro canal de YouTube, Facebook, LinkedIn. Probablemente mañana vamos a generar alguna nota relacionada. Gracias, manténganse súper conectados porque estamos aprovechando todo el conocimiento de nuestros académicos para dejarlos disponibles para ustedes. Bueno, y como siempre estamos terminando estas charlas últimamente, manténganse sanos, manténganse en casa, ánimo. Eduardo hablaba un poquito de eso hace un rato. Y bueno, siempre full invitados a que nos estén contactando y bueno, estén visitando nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que estamos haciendo. Buenas noches, gracias Eduardo, gracias a todos, y muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Saludos a todos. Chao, chao.